Este tema, hermanos, se enfoca en los dones espirituales en la iglesia y trata de un tema vital, aunque controvertido, pero vital en la iglesia. La iglesia somos usted y yo. Diga, yo soy la iglesia de Cristo. Amén. Y la iglesia precisamente fue informada por Pablo el apóstol sobre este tema, dones espirituales. Y la iglesia fue informada sobre este tema y su conducta debía ser regulada por la verdad y el Espíritu. La conducta respecto a los dones espirituales. Y sabe, esta palabra regulada o regular, o el verbo de estar regulando, hermanos, es poner en orden. La iglesia tenía que, y había sido y estaba siendo informada para poner en orden los dones espirituales. Hermanos, precisamente en 1 Corintios 12, versículo 1, acompáñenme en su Biblia, porque vamos a estar ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice el primer versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1. Pablo comienza con un mandato sin excepción a la iglesia. No quiero que ignoren. Le habla a la iglesia, a los creyentes en Jesucristo. No quiero que ignoren. Y sabe, Pablo en sus cartas nombra 3 cosas que no quiere que los cristianos ignoren. ¿Usted es cristiano? Yo soy cristiano. Primero, que no seamos ignorantes del plan de Dios para Israel. ¿No lo vemos? Romanos 11:25. 2, que no ignoren los dones espirituales. Que ese es el tema que hoy, hermanos, nos está tocando compartir y podamos ser edificados. Y tercero y finalmente, que no seamos ignorantes y que no sean ignorantes acerca de la segunda venida de Jesús y el estado eterno. Y nosotros, por supuesto, hermanos, creemos y enseñamos acerca de estas cosas. Entonces Pablo comienza con este mandato: no ignoren, no quiero que ignoren. Este 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones, hermanos, se dice que no están en original la palabra, pero está implícita en todo el contexto la palabra dones. Y espiritual significa que pertenece al Espíritu. Dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio. Capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da de alguna medida a todos los creyentes y que deben estar por completo bajo su control. Y de esos dones deben ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, son capacidades divinas, y cuando hablamos de divino, viene de Dios, dadas por el Espíritu Santo. Hermanos, dones espirituales son como talentos misericordiosos que llevan a resultados milagrosos. Y desde luego, hermanos, los dones deben distinguirse de las experiencias místicas y entusiasmo que conducen a la adivinación, los sueños, revelaciones y supuestas visiones, que esto era algo muy común en las religiones paganas de Corinto. Estoy en 1 Corintios 12:1. Deben ser muy bien distinguidos los dones espirituales
de todo lo que tenga que ver con adivinaciones, con sueños, con revelaciones y supuestas visiones. Y sabe, seguramente muchos de ustedes, hermanos, vienen de esas prácticas de idolatría. Me refiero antes de venir a Cristo, ¿no? Y digo algunos de ustedes porque en lo personal le doy gracias a Dios y siempre que tengo la oportunidad lo digo. No para vanagloria, pero yo nací en un hogar literalmente cristiano, ¿no? Nunca he sabido lo que es ir o estar en prácticas de idolatría, etcétera. Pero algunos de ustedes sí. Y muchos salieron de ahí y ahora le dan gracias a Dios. Y muchos hermanos, precisamente de los corintios les pasó lo mismo. Versículo 2, Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, por increíble que parezca, pero algunos miembros de la iglesia, en esa iglesia, imitaban ciertas prácticas dramáticas, supuestas interacciones con el mundo espiritual, con mezclas de orgías, embriaguez, mismas prácticas de las cuales ellos habían estado involucrados antes, los corintios. Y Pablo, hermanos, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, quería que los cristianos corintios recordaran su pasado de idolatría pagana, pero que recordaran que eso que ellos practicaban debía haber quedado en el pasado y que esas prácticas no los preparaba para un entendimiento preciso de ahora los dones espirituales, porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Antes éramos hermanos, estábamos en las tinieblas, ahora somos hijos del día, somos hijos de luz. Versículo 3, 1 Corintios 12:3. Por tanto, mire que prácticamente vamos verso a verso. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, anatema, este es el tipo más severo de condenación. Los corintios llegaron al punto de afirmar que profetizaban o enseñaban en el Espíritu. ¿Les suena familiar en estos tiempos? Cuando en realidad ellos eran carnales y eran usados por demonios para blasfemar el nombre del Señor. Estaban usando los dones, entre comillas, con base en la experiencia y no estaban usando los dones del Espíritu Santo con base en el contenido de la doctrina sana. ¿Sí me sigue? Y este versículo, hermanos, 1 Corintios 12:3, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay que recordar, desde el momento que el Señor tuvo misericordia de nosotros y Él habita en nuestro corazón, también vino a morar el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados, marcados para el día de la redención. Dice amén. Somos propiedad de Dios para siempre. El Espíritu Santo nos ha marcado. No 2, 3, 4 veces, una sola vez es suficiente. Hemos sido sellados. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo les hago una pregunta. ¿Llamamos a Jesús Señor? Porque al final, hermanos, mire, nos detenemos ahí un momento. Cuando la Biblia dice, le dio un nombre sobre todo nombre, ¿verdad?
Por ejemplo, en Filipenses 2. Ese nombre que sobre todo nombre es Señor. Señor. A Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces, ¿llamamos a Jesús Señor? Amén. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Podemos hacer una pregunta y la hacemos. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Podemos dar esta respuesta porque veo el señorío de Jesús en mi vida. No solamente digo de labios, Él es mi Señor. No, yo dejo que Él sea mi Señor en toda mi vida. Dice amén. No hay nada más hermoso que Él sea el Señor de mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Todo lo que yo haga que sea para glorificar su santo nombre. Él es Señor de mi vida, no lo digo de labios, lo veo en mi vida. Él controla mi vida, Él está en mi vida. Él es Señor de mi vida. Esa es la mejor manera de glorificar a Dios y llamarle Señor. Entonces, hermanos, los corintios, según ellos, profetizaban, enseñaban en el Espíritu, cuando en realidad eran carnales. Porque usaban los dones con base en su experiencia y no con base en el contenido doctrinal, que es la palabra santa de Dios. Antes ellos en idolatría y ahora por el Espíritu no lo estaban haciendo. Versículo 4. Esto prácticamente, hermanos, nos introduce a la diversidad y clasificación de los dones. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo. Este versículo, hermanos, de Primera de Corintios 12:4, síganme con mucho cuidado, porque a eso venimos a la iglesia y cada vez que abrimos su palabra, todos queremos ser edificados y enseñados. Amén. ¿Se goza porque estamos recibiendo la palabra de Dios? Este versículo 4 no enseña sobre los talentos o las habilidades innatas que poseen personas creyentes y no creyentes y que se van desarrollando a medida que vamos creciendo y madurando en esta vida temporal. Lo vuelvo a decir, este versículo no enseña acerca de los talentos y las habilidades innatas que todos poseen, creyentes o no. Me explico. Los dones, los talentos, las habilidades innatas, creatividad, música, canta, los que saben dibujar, desde niño, ¿usted conoce a algún niño, sus hijos, que dice, me asombra cómo dibuja desde chiquito? ¿Ha conocido personas así? Mientras que para mí, me ponen una hoja en blanco para dibujar, no sé hacer nada, hermano. Me aterra en lo personal. Pero para alguien que nació con esa habilidad innata, una hoja en blanco y un lápiz es todo lo que necesita para hacer algo extraordinario, una obra de arte, un dibujo que uno se asombra, se sorprende. Yo recuerdo precisamente, hermanos, escribiendo este tema durante estos días, recordé, lo digo muy breve, y me acuerdo muy bien, que estaba yo en primaria, hace mucho tiempo, ¿verdad? Por supuesto. Y yo tuve un compañero, incluso me acuerdo de su nombre, que se llamó Miguel. Recuerdo que más o menos era entre cuarto y quinto de primaria. Bueno, y entonces no sé si usted recuerda, pero tal vez pasó usted por lo mismo que yo. Cuando ya se acercaba la hora de salida, a veces el maestro decía, bueno, el que vaya terminando tal trabajo se va, ¿verdad? Y entonces puede irse a su casa, ¿no? Pero ese día nos puso a hacer un dibujo. Quiero que me entreguen un dibujo, el que ustedes quieran. Yo todavía recuerdo casi ese momento. Y a mí, eso me trajo a mí, hermanos, me trajo una frustración porque yo no sé dibujar nada. No soy bueno para eso. Y yo veía que iban saliendo, entregaban su trabajo, iban saliendo, entregaban su dibujo, iban saliendo. Imagínate cómo me sentía yo, ¿no? Y ya nada más quedaba Miguel,
Pero yo veía y yo volteaba y estaba haciendo un paisaje. Yo veía, literalmente quedamos él y yo y el maestro. Y entonces yo literalmente le dije, ayúdame, porque no sé ni siquiera poder dibujar un ser humano de la bolita de cabeza o la cabeza de bolita y el palito así, las manitas, tieso. Entonces yo veía, me asombraba lo que estaba haciendo, pero él siempre fue muy bueno. Estamos hablando de la edad de 9, 10 años. Impresionante. Y zurdo, me acuerdo, ¿no? Así en el pupitre. Y entonces cuando ya seguramente el maestro me vio y agarra mi hoja y empezó a dibujar un burrito, pero bien bonito, bien bonito. Hasta le puso jardín y todo, ya lo entregué, bueno, en fin. Pensaba en eso y ahora reflexionaba y pensaba muchas cosas. Digo, un burrito, ¿qué me habrá querido decir, verdad, en ese momento? Y yo digo esto porque seguramente usted a lo mejor tiene un hijo, un sobrino, un tío, un nieto que dice, es algo extraordinario, son habilidades innatas que al final de cuentas es Dios que poseen las personas. Cantar, tienen mucha creatividad para muchas cosas, saben hacer demasiadas cosas y podemos enumerar 1001 cosas. Hermanos, este versículo 12:4, Primera de Corintios 12:4, cuando dice, ahora bien, hay diversidad de dones, se trata de dones impartidos por el Espíritu Santo de forma soberana y sobrenatural sobre todos los creyentes. Esto es maravilloso. Yo me gozo porque digo, ¿quién era yo para que el Espíritu Santo primero me convenciera de pecado? Rendí mi vida a Cristo, perdonó mis pecados el Señor, me dio una nueva vida, soy salvo y ahora además el Espíritu Santo ha impartido dones a todos los creyentes. Estos dones, estoy en 1 Corintios 12:4, estos dones son para edificarse unos a otros con eficacia y para honrar al Señor en nuestro caminar con Cristo. Para eso son los dones recibidos por el Espíritu Santo. Tanto en 1 Corintios 12, versículos 8 al 10 y Romanos 12, versículos 6 al 8, describe los dones y sus categorías. ¿Está listo para verlos? Son dos clasificaciones de los dones. Dones de habla y dones de servicio. Dones de habla y dones de servicio. Los dones de habla o los dones verbales de hablar son, para los que toman nota, los dones de habla son profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación. Profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación. Y los dones de servicio, dijimos dones de habla, y los dones de servicio, que estos casi no se mencionan, porque no vamos a ir viendo, no me quiero adelantar, ¿verdad? Los dones de servicio son liderazgo, ayuda, generosidad, misericordia, fe y discernimiento. Liderazgo, ayuda, generosidad, misericordia, fe y discernimiento. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Quién asigna los dones? ¿Y cómo se reparten los dones? Me voy a ir al versículo 11, 1 Corintios 12, versículo 11. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Maravilloso lo que viene. Hablábamos de la soberanía del Espíritu Santo. Como Él quiere. Da gloria a Dios por su Santo Espíritu. Alabamos a un Dios
trino, un solo Dios que existe eternamente en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre es soberano, Dios el Hijo es soberano y Dios el Espíritu Santo es soberano. Y Él reparte como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Me gozo por ello. Porque cuando Él da, es porque Él quiere y lo va a ir perfeccionando en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de ambos dones, los dones de habla y los dones de servicio, el propósito de ambos dones es edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Ese es el propósito de los dones. Entonces hay diversidad y clasificación de los dones. Versículos 5 y 6. Primera de Corintios 12, versículos 5 y 6. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Hay diversidad de operaciones o de trabajos, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, mire, si vuelvo a hacer unas preguntas, si nos preguntamos, hermanos, desde que yo acepté a Cristo y comencé a conocer al Señor, porque la única manera de conocer a Cristo es a través de su bendita palabra. Él dijo en Juan 5:39, no lo vemos, pero Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces la única manera de conocer a Cristo es a través de su palabra. Entonces, desde que yo comencé a caminar con Cristo, acuérdese usted de ese momento que usted dice, fue hace 7 años, hace 10 años, hace 5 años. ¿Sí está reflexionando? ¿Sí está meditando en ese momento? ¿Más o menos ya se ubicó en ese momento? Bueno, comenzó usted y yo comenzamos a caminar con Cristo, a tratar de conocerlo a Él. ¿Yo estoy sirviendo en un área ministerial? ¿En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Yo estaré sirviendo en una área ministerial? ¿Por qué hice este comentario de llevarnos o estar en ese momento desde que el Señor nos salvó, en ese momento preciso, que nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Por qué quise llevarlos ahí, hermanos? ¿Usted cree que Dios en su amor solo me salvó, pero no me dio algún don? Solamente me salvó para venir, sentarme e irme y listo. No, qué bueno que lo dijeron que no. No. El Señor asigna a los creyentes áreas ministeriales específicas y su poder, el poder del Señor, para que eso, hermanos, esa área, podamos ejercerla con sus dones, pero para edificación de la iglesia. ¿Yo merezco recibir algún don espiritual y del poder del Señor? Les pregunto, ¿merecemos recibir algún don de parte del Espíritu Santo? ¿Lo merecíamos? La respuesta es no. Pero mire en Romanos 12, vamos a Romanos. Mire, para dar respuesta a esto, Romanos 12, versículo 6, precioso versículo como toda la Escritura, Romanos 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Según la gracia, es decir, es el don es por soberanía del Espíritu Santo, dijimos ahorita, porque Él quiso. No porque yo lo merecía, es porque Él quiso asignarme un don o varios dones. No porque lo merezca o por mérito alguno de mi parte. ¿Nosotros hicimos algún mérito para recibir algún don espiritual? Ninguno. Por eso decía yo, hermanos, en su amor, Él no solamente me salvó, me rescató.
El verdadero creyente siempre está dando fruto, 30, 60, hermanos, siempre da fruto. Glorifiquemos a Dios por su Santo Espíritu, porque no solamente nos convenció de pecado, nos arrepentimos, no solamente nos consuela el Espíritu de Dios, sino también nos capacita para edificar la iglesia de Cristo. Maravilloso. Esto es maravilloso. Entonces hay diversidad de ministerios y operaciones o trabajos. ¿O en el cuerpo de Cristo todos hacen lo mismo? ¿Verdad que no? Porque somos un cuerpo en Cristo y la cabeza, ¿quién es? Cristo. Él es el que ya dio las órdenes. Aquí están las órdenes. La cabeza da las órdenes. Aquí está. ¿Y qué hace el cuerpo? Obedecer a la cabeza. Pero hay diversidad de operaciones o trabajos. No todos hacemos lo mismo en el cuerpo de Cristo. Pero todo lo que hagamos, el don que estamos desarrollando es para edificarnos unos a otros y ese don es para glorificar el santo nombre de Dios. Volviendo a Primera de Corintios 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice la Escritura, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos los dones espirituales son del Espíritu Santo. Maravilloso. Todos los dones son del Espíritu Santo, todos los dones espirituales. ¿Sabe para qué? Para darlo a conocer a Él como Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios el Padre. Tal manifestación del Espíritu Santo, y parece algo repetitivo, pero en estos versículos en el contexto es lo que enseña, tal manifestación del Espíritu, ¿cuál manifestación? De los dones en la iglesia, es para beneficiar a la iglesia completa, no solo a individuos en particular. Porque Él no es como nosotros. Bendito sea su nombre. Qué bueno que Él no es como nosotros. Que nosotros sí señalamos, usted sí, usted no. Y vamos a ir, hermanos, por supuesto, explicando. Dios nos dé gracia y nos ayude. Yo me estoy gozando. Porque Él ha impartido dones. Porque Él ha querido. Yo me gozo. Porque usted ve hermanos y hermanas, jóvenes, muchachos, aún niños, que dices, ¿cómo es posible? No entendemos, pero Dios lo usa. Es algo que el Espíritu Santo hizo en ellos. Él quiso, pero para beneficiar al cuerpo de Cristo y para darle la gloria a Él y para darlo a conocer a Él, al Espíritu Santo como Dios. Gloria a Dios el Padre. Dice amén. Yo sé que algunos tienen frío, para los que no son de Monterrey, pues ahora se nos está viniendo, ¿verdad? Gracias a Dios por todo lo que nos da. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, primer don, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Primera de Corintios 12, versículo 8. Primera de Corintios 12, 8. ¿Me sigue en su Biblia? ¿Con su Biblia? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hasta ahí. Palabra indica que trata de un don hablado. ¿Recuerdan que ahorita vimos las categorías? Que solamente son dos. Dones hablados o de habla y dones de servicio. En este primer don, palabra de sabiduría, trata de un don hablado. Sabiduría, en el Nuevo Testamento, se refiere a la capacidad para entender la palabra de Dios y aplicarla con sabiduría en ese entendimiento o con ese entendimiento. Lo vuelvo a decir. Sabiduría aquí es la capacidad para entender la palabra de Dios y no solamente entenderla, aplicar lo que aprendo con sabiduría. Deténgase conmigo ahí.
¿Qué palabras estoy hablando con mi familia, con las personas que me rodean? ¿Qué conversaciones tienen ustedes? ¿Tenemos en la mesa? ¿Qué conversaciones? Palabra, don hablado. Ahora, hermano, diré, yo entiendo que no solamente de aquí, yo le pedí mucho a Dios todos estos días, hermanos. Digo, Señor, que no nos vayamos diciendo, entendí. Pues gloria a Dios que sí entendamos y yo me dé a explicar por la gracia de Dios, ojalá. Pero que digamos, ¿dónde estoy? Que digamos, porque lo he escuchado. Y no es, hermanos, tratando de decir, yo sí y usted no. No. Pero lo he escuchado, hermano, tengo 5 años y no sé ni cuál es mi don. Hermanos, este es el momento, porque si el Señor retarda, o más bien tarda en regresar, porque no sabemos cuándo va a venir Él, Él viene por una iglesia que está trabajando. Yo hoy puedo estar aquí, mañana no. Pero ustedes que están bien jovencitos desde ahorita, ustedes vayan pensando, ¿tendré el don de palabra de sabiduría? Hago la pregunta otra vez, ¿qué estamos hablando en nuestra mesa? Y yo entiendo esta parte. Es que mi papá no es creyente y pues él dice malas palabras. Eso no es excusa, porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Y tú no vas a entrar en esa conversación. La luz disipa las tinieblas. Mateo 5:16. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Don de palabra de sabiduría. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí la palabra corrompida se traduce descompuesta, sino la que sea necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que te escuchan. No importa, ustedes ya tienen, ¿qué? ¿10 años? ¿Cuántos tienes, mijo? Melqui. Ya se le olvidó la edad, ¿verdad? Es un adolescente, ¿verdad, mijo? Que tú vayas pensando, Señor, ¿tendré el don de palabra de sabiduría? Eres un adolescente, Señor, yo ya sé leer tu palabra. Y si dices tú, ¿yo lo estoy ejerciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué temas de conversaciones estamos teniendo en nuestra mesa? Con la familia, cuando hablamos por teléfono, cuando chateamos, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando, miren, no lo vamos, o bueno, vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6, versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, las palabras de Dios, las escrituras. Y lo sigue diciendo, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Sí dice el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí dice así? Hermanos, estos versículos de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, escuche. El pueblo de Dios, ¿cuánto pueblo de Dios hay aquí? Somos pueblo de Dios. Amén. Hermanos, los padres de familia y los hijos debían, hermanos, tener el tipo de conversación o debían tener las conversaciones todo con base en las escrituras. Desde el inicio del día hasta el final del día, ese debía ser la conversación que debería haber en las familias. ¿En serio, hermano? Al acostarte, cuando te levantes, la repetirás a tus hijos. Esta palabra repetir significa apuntalar, perforar con algo afilado. Esta es la espada de dos filos. Cada vez que yo hablo, usted habla la palabra, hermanos. Aparentemente no pasa nada. Esta palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto tiene más poder, de hecho tiene todo el poder más que mis propias palabras. Amén. Los quiero llevar, hermanos, a un ejemplo de Esteban. En Hechos capítulo 6, ahorita le digo el versículo. Hechos capítulo 6. Mire, estoy en este don, dijimos, palabra de sabiduría. Hechos capítulo 6. ¿Sabe? Quiero poner un poco de contexto. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. ¿Sí escuchamos? Lleno de gracia y de poder. Y Esteban hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Pero se levantaron unos de la sinagoga disputando con Esteban. Disputando quiere decir que hubo un debate formal. Los que se levantaron contra Esteban. Pero el versículo 10, Hechos 6, versículo 10. Mire qué versículo, hermano. Observemos. Pero no podían resistir a la sabiduría. A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, Esteban, el don hablado, no podían debatir con él, porque Esteban hablaba con sabiduría. Claro, estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿qué temas estarían debatiendo ahí? Con mucho gusto se lo digo. Hermanos, ellos se enfocaron en temas como la muerte y la resurrección de Jesús. Y no solamente eso, más otros tantos. Y yo me pregunto, tú estarás sacando temas en la mesa y dices, es que están hablando de cosas sin sentido, la verdad. Es ahí donde tú tienes que sacar el tema. Yo como creyente. ¿Cuál tema? Llegamos del culto, usted llega a su casa, come, lo que usted haga, ¿verdad? Y dices, oye mamá, esta predicación, este tema, algo, y principalmente con la gente que no tiene a Cristo, para que escuchen la palabra de sabiduría. Y cuando nos pregunten algo, no que lo vamos a saber todo, jamás, jamás. No estamos diciendo eso, pero el Señor ponga a nosotros esa palabra de sabiduría cada vez que hablemos y digan, hermana, me gusta mucho platicar con usted, ¿de verdad? ¿Y si es con un cafecito mejor? ¿Y si es 3 cafecitos, tacitas? Bueno, las tacitas mías no son así, son así, ¿verdad? Mi papá ya sabe, ¿verdad? Oye, huele aquí a casa de abuelitos, ¿verdad? De antes, puro café. ¿Cuántos queremos ser como Esteban en ese sentido? En ese sentido, decir, Señor, ¿cómo no? Ayúdame a ser como esos hombres. Y dieron su vida por Cristo. No podían debatir con Él por las palabras de sabiduría que salían. Gloria a Dios. Les quiero dar 3 versículos acerca de la sabiduría. ¿Están listos? Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura. ¿Quiere leerlo conmigo? Primera de Pedro 4:11. Y si no, léalo en la pantalla. Mis hermanos, los que están también en la transmisión, si tiene su Biblia, hágalo con nosotros. Primera de Pedro 4:11, léalo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero este versículo comienza diciendo, si alguno habla, le habla al creyente, hable con, ¿qué dice, hermanos? Con las palabras de Dios, o conforme a las palabras de Dios. Ahora, yo no puedo hablar la palabra de Dios si no estoy guardando la palabra de Dios en mi corazón. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que sí? Si no estoy memorizando algo de la palabra, bueno, voy a quitar eso algo, porque soy yo así como que muy poquito. No. Si no estoy memorizando la palabra, ¿qué voy a hablar entonces? Lucas 6:45, de la abundancia del corazón.
Porque el hombre bueno, lo dije al revés, en Lucas 6:45, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, hace lo bueno, porque de la abundancia del corazón, si estoy lleno de la palabra, voy a hablar la palabra de Dios. Santiago 1:5 dice, hermano, ay, Dios mío, Señor, ayúdame, quiero sabiduría. Ahora, bueno, ahorita lo explico, ahorita lo comentamos. Santiago 1:5, hermano, ¿puedo pedir en oración? Por supuesto que sí. Santiago 1:5, multicitado. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Escuche, aquí pedir es orar. El cual da a algunos, a todos, abundantemente y sin reproche, y les será dada. Maravilloso. Esto es maravilloso, hermanos. Yo he platicado con gente, hombres y mujeres, que te hablan con sabiduría, hermano. Y yo hice un comentario hace un momento cuando abrimos las categorías, los dones de habla o dones verbales y los dones de servicio. Y dije que los dones de servicio por lo general no son muy queridos, deseados, mucho menos desarrollados. Todos quieren los dones espectaculares. Sanidad, milagros, tremendo. ¿Y por qué no quieres el don de sabiduría? De palabras de sabiduría. Palabra. ¿Qué habla usted? Iba a decir varias cosas. Ay, hermanos. Mejor Santiago 3:17. Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. ¿Pero de dónde viene esa sabiduría? Díganlo. De Dios, de lo alto. Ni los mejores libros de la universidad nos van a dar eso. No te los van a dar. No, no. El apóstol Pablo, parafraseando, llegó a decir, yo no les hablo con palabras de humana sabiduría o de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando sea demostración del Espíritu, hermanos, la palabra. ¿Queremos ser como el mundo, como habla el mundo? ¿O queremos hablar como dice Cristo? Ahora dice, hermano, entonces lo voy a pedir. Hermanos, esto ya Dios lo dio, Dios ya lo asignó y usted ya sabe, dice, sí tengo el don de palabra de sabiduría. Ay, hermano, si supiera lo que comento, 2 horas ahí en el teléfono y nunca hablé ni siquiera de Dios. Fue la lavadora, la tía, los arreglos del 14 de febrero. ¿En serio, hermanos? ¿Es en serio? Cierro este don, palabra de sabiduría. ¿Tengo el don de palabra de sabiduría? Son las 7, ¿verdad? Uy. Don de palabra de ciencia. Primera de Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahora, hermanos, este don de ciencia pudo haber, 1 Corintios 12:8, este don pudo haber incluido revelación sobrenatural en el primer siglo. Sígame con cuidado. Este don de palabra de ciencia pudo haber incluido revelación en el primer siglo. Y se lo voy a dar el ejemplo. Un ejemplo solamente. Mire, Pablo es enviado a Roma. El viaje por mar abierto era peligroso. Nada que ver con los viajes ahora apostólicos, ¿verdad? Ministeriales. Las rutas. El viaje por mar abierto
Era peligroso, peligroso. Y como ya había tenido lugar el ayuno en el día de la expiación a finales de septiembre y comienzos de octubre, cualquier viaje adicional acarrearía muchos peligros. Hechos capítulo 27, dice la Escritura, versículo 23. Hechos 27, 23 al 26. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, está hablando Pablo, diciendo, Pablo, o sea, el ángel le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcamos ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Dios envió un mensajero angelical a Pablo en ese momento para darle buenas nuevas y alentadoras noticias. Observemos, hermanos, Pablo estaba pasando una calamidad, no era cualquier cosa. Él estaba involucrado en los asuntos del ministerio. Yo pienso esto, digo, Pablo estaba ocupado con el ministerio, no hay punto de comparación. Y sabe, cuando Charles Spurgeon fue salvo, fue en la predicación de un hombre que dirigió una porción de su sermón justo al joven Spurgeon, y quien sobrenaturalmente habló justo donde el corazón de Spurgeon estaba. Palabra de ciencia. Les quiero dar dos experiencias, hermanos. Experiencia sin ciencia y una con ciencia de conocimiento. La experiencia sin ciencia. Sin ciencia. ¿Están aquí? Hermanos, estábamos nosotros en un estudio bíblico y no hace mucho, no ahorita, ¿verdad? Fue muchísimo antes de la pandemia, para que quede claro. Muchísimo antes de la pandemia, que viniera la pandemia, muchísimo tiempo atrás. Tal vez de esto les estoy hablando a lo mejor unos 3 años, un poco más, yo creo. Probablemente, si no es que más. Y entonces, cada vez que yo iba una vez a la semana a impartir el estudio bíblico, y se iban añadiendo más personas porque pues iban pasando la voz, ¿verdad? Y entonces, dentro del estudio yo lo hacía como un tipo clase. Los dejaba, yo desarrollaba un punto como tipo clase escuela dominical y los dejaba que interactuaban. Hacíamos preguntas dentro del tema y respondíamos con la misma palabra para que fuera un poquito con más interacción, ¿verdad? Que hubiera más dinamismo en ese sentido y pudiéramos ser edificados. O sea, en otras palabras, los dejaba hablar, ¿verdad? Y entonces, esa vez tocó que estábamos algo relacionado con el Espíritu Santo. Estoy en esta experiencia personal sin ciencia. Y de pronto una de las personas que estaba ahí dijo, yo tengo mucha comunicación con el Espíritu Santo. Dice, mi esposo no es creyente. Y lo quiero decir puntualmente, de lo que en esa ocasión dijo, palabras como estas, pero el enfoque del mensaje era el mismo. Dice, mi esposo no es creyente. Y yo me salí sin permiso a una reunión, o sea, cristiana, dijo ella. Yo iba camino al culto, iba caminando, pero en el camino, y dijo ella, el Espíritu Santo me dijo, checa tu WhatsApp. Así lo dijo. Checa tu WhatsApp. Dice, y yo cuando vi eso era el mensaje de que algo me alertaba de que mi esposo ya estaba por llegar a mi casa y me tuve que regresar para no tener problemas con él. Les voy a dar un ejemplo de experiencia con ciencia. Hace 18 años, exactamente, hermanos, trataba de hacer memoria, fue aproximadamente 18 años. Yo esa vez, ese día, o ese año, o ese tiempo, yo estaba buscando trabajo hace 18 años.
no tenía y andaba como muchos de ustedes, dejando currículums aquí y allá. Y ese día, y lo recuerdo bien, era un viernes. Y mi papá me dijo, fíjate que va a haber una predicación acá en tal lugar. Dijo, si gustas ir después de que vayas allá a tu entrevista. Y entonces ya agarré el camión, me fui y ya iban varios días y yo incluso iba un poco frustrado porque no encontraba trabajo o no me daban trabajo o no me hablaban. Cuando yo llego a esa reunión cristiana, a ese culto, había gente, por supuesto, estaba la alabanza y todo. Y hubo una hermana que estaba ahí, una hermana que no era de aquí de Monterrey siquiera. Ella no me conocía a mí ni yo la conocía a ella. Jamás nos habíamos visto. No era de aquí ella. Hermanos, yo en ese momento ya era maestro de escuela dominical, hace 18 años, por la gracia de Dios. Y yo traía en mi mente varias cosas que hemos pensado muchos. ¿Estaré siendo valorado, no? Usted sabe, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, estaré siendo valorado, no, por lo que hago. Pero eso yo nunca lo dije, yo solamente lo pensaba y lo llevaba en oración a Dios. Pero de pronto la hermana me dice, sin conocerme, me dice, ven, te quiero dar una palabra. Pero obviamente, hermanos, ella nunca lo hizo público, ella dejó el micrófono y por supuesto que nadie se enteró más que ella y yo, ¿verdad? Lo que me dijo. Y por supuesto, yo con mucha tranquilidad, pero muy consciente. Y ella me dijo palabras como, sigue en la predicación de la palabra. ¿Cómo sabía ella que yo predicaba la palabra? Sigue adelante. Dios es el que ve las cosas. Fue todo lo que me dijo. Pero quiero añadir un comentario, hermanos. Fue un mensaje alentador para mí, muy alentador en ese momento. Pero reconozco que fue un mensaje único de ese tipo en mi vida. Un mensaje hace 18 años. Y nunca fue mi intención andar por la vida cristiana esperando mensajes o revelaciones de alguien, que Dios me hable. Jamás. Sino seguir estudiando la palabra para enseñarla como hasta el día de hoy. Di el ejemplo del apóstol Pablo con la escritura, cómo viene y le da a ese ángel esa palabra de ánimo. Di el ejemplo de Charles Spurgeon. Fue exactamente lo que Charles Spurgeon necesitaba, fue un mensaje directo a su corazón. Ha pasado, alguien dirá, hermano, algo pasó, también tengo algo similar. Compartí mi experiencia, hermanos. Pero nunca debemos andar por la vida experiencia tras experiencia. Hay pocos o muchos que tienen el don de palabra de ciencia. Y en la actualidad, más allá de revelaciones sobrenaturales, este don de palabra de ciencia es entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra. Sobre los misterios de su palabra. Tales misterios ya están revelados en la misma palabra de Dios. No solo entender, sino aplicarlos en la conducta práctica. ¿Y sabe cuál era el misterio más común en el Nuevo Testamento? Es que Dios daría provisión y salvación tanto para judíos y gentiles. Lo que se nos había venido predicando en algunos temas. Ejemplo, Colosenses 1:24, acompáñenme a Colosenses 1:24. Estoy cerrando. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. No, hermanos. A ver, ¿qué versículo? ¿Qué versículo del apóstol Pablo? ¿Qué palabras dice? Me gozo en lo que padezco. ¿Quién se puede gozar en el padecimiento? ¿Quiere que le diga cuál era? Era un encarcelamiento en ese momento. Él dice, estoy gozoso por estar encarcelado. ¿Esto qué está pasando, hermanos? ¿Cómo se imagina usted los apóstoles de Cristo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, en esta pandemia?
si existiera? ¿Encerrados en la casa? ¿Con frío? ¿Cómo se los imagina usted? No, hermanos. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo maravilloso. Estoy en palabra de ciencia. Él recibe la visita del ángel, algo sobrenatural, y le da una palabra, aliéntense. Pero él dice aquí, hermanos, y siempre lo hizo, dice, según la administración de Dios, yo fui hecho ministro, ¿para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer todo creyente? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Los santos somos nosotros. Santo significa separado, apartado del pecado y separado para Dios. Somos santos. Santos de Dios. Misterio aquí en el versículo 26 es una verdad que había permanecido oculta hasta ahora, pero fue revelada por primera vez a los santos del Nuevo Testamento. ¿Cuál era ese misterio, hermano? Dios encarnado, la incredulidad de Israel, la salvación tanto para judíos y gentiles, o sea, la salvación para todos, para los que crean. El arrebatamiento de la iglesia, ese era el misterio. Y Pablo dice, debo anunciar cumplidamente todo este misterio. Por eso cualquier que se dice ser pastor y predicador de la palabra por la gracia, tiene que enseñar todo esto.